Hola amigos, esta es la reflexión 88. Voy a comenzar a comentar mis reflexiones sobre hechos concretos de la organización social del Homo sapiens y cómo esos datos concretos se mantienen constantes a lo largo de miles de años. Voy a empezar con un enfoque biológico. El enfoque biológico es que yo señalo que las características básicas del ser humano, del Homo sapiens, se mantienen constantes, varias características básicas, que yo lo observo a lo largo de la historia, de la prehistoria y de la protohistoria, anterior a través de los restos fósiles. Menciono la agresividad, la crueldad, se mantiene constante. Parecería que está dentro de la condición del Homo sapiens. La jerarquía, elaborar jerarquías, pensar en forma jerárquica, elaborar jerarquías. La territorialidad, defender territorios, características que son comunes con otros animales, con los mamíferos. Los mamíferos también son territoriales, son jerárquicos. Todas las manadas de mamíferos, de cualquier mamífero que tomemos, vamos a ver que existe el llamado macho alfa, que es el jefe de la manada. Y la agresividad y crueldad, los otros animales, porque no solo mamíferos, sino otro tipo de animales también la tienen. Los mamíferos es típico la agresividad e incluso la crueldad. Bueno, agresividad, crueldad, jerarquía, territorialidad. Siempre menciono otra característica básica que se mantiene constante, es biológico, participa con otros animales, el ritualismo. El Homo sapiens es ritual, basta con ver los desfiles en determinadas fechas históricas, bueno, el ritualismo, los rituales de las religiones, los rituales en la toma de posesión de algún candidato que es elegido en algún cargo, bueno, rituales de todo tipo. Los protocolos, la tendencia al protocolo, al ritual. Bueno, la estupidez, otra característica básica, esa notable torpeza en comprender cómo funcionan las cosas. La codicia sobre bienes y personas. Y esta codicia sobre personas generan lo que voy a hablar a continuación. Pero quiero terminar con el último dato, la estupidez, la codicia, la hipocresía, es otra característica básica. Pensar una cosa, decir otra, hacer otra. Y la mentira. Todo lo largo de la historia, hablemos de la historia si no queremos remontarnos antes de la escritura. Vamos a los documentos históricos, a partir del invento de la escritura. Vemos la mentira. Bueno. Pero yo estaba mencionando recién la codicia sobre bienes y personas. La codicia sobre personas genera ese dato, esa característica básica, que es un dato biológico, yo lo enfoco desde el punto de vista biológico, genera un elemento tremendo que ahora lo voy a enfocar. Yo siempre digo que tengo
modo de pensamiento no lineal, sino lateral y multilateral, para lo cual enfoco cualquier cuestión, cualquier problema, cualquier hecho, dato, persona, lo que fuere, lo enfoco desde distintos aspectos. Entonces, la codicia sobre personas genera el concepto de poder sobre personas. Y esto ya salimos, por el modo de pensamiento multilateral, salimos de la biología y entramos en la sociología. Entonces, a partir de ahora voy a hacer enfoques sociológicos. La sociología es el estudio de la sociedad humana, la sociedad del Homo sapiens. Y vamos a remontarnos a épocas prehistóricas, anterior al invento de la escritura, al invento de la escritura, épocas históricas, y a la época actual. A lo largo de toda esa historia y prehistoria, encontramos sociedades. Bueno, en principio, el Homo sapiens se organiza en sociedades, desde la primitiva tribu muy primitiva que estaba organizada como en manada, como otros animales, hasta que avanzamos en el tiempo y nos colocamos cuando el Homo sapiens se hizo agricultor, se asentó en un lugar, en un territorio dado, y empezó a cultivar la tierra, a tener animales domésticos, a granjas, etc. Bueno, antes del invento de la escritura, estoy hablando aproximadamente 10.000 años para atrás. Ya estaba organizándose en sociedades. Primero las sociedades muy primitivas, las tribus, donde el elemento codicia sobre persona, el poder, existía. En las primitivas tribus había un macho alfa, como en las manadas de otros mamíferos. En el caso del Homo sapiens estaba el jefe de la manada. Generalmente era el más fuerte, el más astuto, que reunía ciertas condiciones y predominaba sobre el resto. Bueno, cuando se empezó a organizar, esa horda primitiva pasó a asentarse en granjas, a cultivar la tierra, a ser agricultor, siguió la sociedad, esa pequeña, 150, 200 personas, se empezaron a organizar y siempre había alguien, un jefe, alguien que mandaba. Se dice, muchos sociólogos lo sostienen, que en esa primitiva organización había lo que se denomina por muchos sociólogos el comunismo primitivo. Es decir, que las herramientas, que era lo más importante, la tierra donde se asentaban estos agricultores, compartían los bienes entre todos. Pero ya había un atisbo, desde un punto de vista de organización, de alguien que predominaba sobre los otros. Los bienes los compartían. Parecería que sí, que esta corriente sociológica que habla de ese comunismo primitivo, parecería que es así. Pero siempre había alguien, un Homo sapiens, que predominaba sobre el resto. Esto iba generando poder administrativo, el que decía, bueno, la propiedad de las herramientas es de todos, pero fulano se lleva esa herramienta. Siempre empezó a atisbarse ya desde el comienzo de esa sociedad muy de comunismo primitivo, donde la propiedad era en común, pero siempre había alguien que mandaba, daba órdenes, dirigía, organizaba. Siempre existía esa autoridad. A medida que avanzamos en épocas más recientes y salimos del comunismo primitivo, encontramos, estoy hablando desde el punto de vista del enfoque sociológico, no ya biológico. La característica básica subsiste hasta ahora, sigue subsistiendo, pero lo enfoco, el análisis, la reflexión, desde el punto de vista sociológico. Y desde este punto de vista, estas organizaciones
primitivas, a medida que avanzamos y nos acercamos a la época más actual, digamos 6.000, 7.000 años hacia atrás, empezamos a advertir que esa faceta poder se consolida y empiezan a aparecer jefes con más poder. Empiezan a aparecer en las civilizaciones antiguas, 3.000, 4.000 años antes de nuestra era, reyes. Reyes, el concepto de rey, de alguien que mandaba con poder, con grandes poderes. Y eso se fue consolidando sociológicamente con consejos de ancianos, consejos de guerreros, que secundaban al rey. Pero el predominio del poder lo tenía el rey. Bueno, eso fue evolucionando y siempre existió esa figura del poder. Sociológicamente existía el poder. Poder que organizaba y regulaba a través de un primitivo derecho, el derecho de las costumbres, el derecho consuetudinario, derecho del más fuerte, que decía esto se hace y esa es la norma, y se cumplía, antes del invento de la escritura, y después con el invento de la escritura empezaban a aparecer dictados, escritos, donde se ordenaban determinados comportamientos. Es decir, la idea del poder sobre las personas existió en épocas primitivas, en épocas de civilizaciones antiguas. Los egipcios tenían al faraón, los sumerios, los acadios, los hititas tenían reyes, los mismos griegos tenían las ciudades griegas, había reyes, en algunas había no reyes sino consejos, o en algunas se elegían por algunos habitantes de esas ciudades primeras griegas, se elegían al que mandaba. Me acuerdo en este caso Pericles fue elegido, le daban un título, pero era siempre alguien que mandaba. Existía el poder, había poder. Alguien o algunos o uno determinaba lo que tenían que hacer los otros. Bueno, los faraones, un poder omnímodo, pero estaba secundado por los sacerdotes. Los sumos sacerdotes tenían mucho poder y estaban alrededor del faraón. Y en otras civilizaciones antiguas pasaba algo similar. Los hititas, los acadios, los sumerios, reyes, secundados por lo que se fue formando los cortesanos, los que estaban alrededor del rey, fueron formando una aristocracia. A lo largo de la historia vemos que el poder se consolida a través de un rey, incluso reyes que decían que tenían el poder de los dioses les daban el poder, y que emanaba ese poder de estos reyes de los dioses. Y junto a esos reyes se organizaban aristócratas cortesanos. Esto siguió así, pasaron cambios históricos importantes, la Revolución Francesa, se pasaron a ser repúblicas, y donde la soberanía, en la Revolución Francesa en 1789, la soberanía ya no residía en que los dioses, o en el caso de la Revolución Francesa, Dios le daba el poder, lo delegaba en el rey, sino que el poder residía en el pueblo. Ya cambiamos el concepto, el poder ya no emanaba de los dioses, sino que emanaba del pueblo, con las sucesivas transformaciones que se fueron dando. Y que le interese el tema en profundidad, que lea historia. Que lea historia, prehistoria primero, historia luego. Y a lo largo de todos los periodos históricos, hasta ahora, el concepto de poder de una organización social sobre la base del poder de personas, sean reyes, sean presidentes, sean primeros ministros, sean parlamentos, lo que fuere, pero siempre existía el poder, con la potestad de crear normas jurídicas, leyes. Entonces el poder, a lo largo de la prehistoria, de la historia hasta la actualidad, se mantiene vigente.
este concepto de poder ya es un concepto sociológico, es la organización de la sociedad con poder, que cambia el poder, bueno, lo que dije recién, emanado de los dioses o de Dios o del pueblo, como fuere, pero existe el poder. En las sociedades, hasta ahora, hay presidentes, primeros ministros, reyes, algunos reyes hay, con cada vez menos poder, gobiernos parlamentarios, con un parlamento que gobierna, etc. Existe el poder. Entonces, un elemento de este video es la figura sociológica del poder. Otro elemento que quiero analizar en este video es como consecuencia de que exista el poder en las sociedades, simultáneamente, en forma paralela, al origen de los primeros reyes, los jefes de manada, bueno, simultáneamente existió el concepto de ricos y pobres. Ricos y pobres. Los que se organizaban alrededor del rey tenían codicia sobre bienes, empezaron a acumular bienes, lo que fuere, herramientas al principio, luego tierras, el producto de las tierras, bueno, ricos. Y eso son dos datos claros y evidentes. Las sociedades de los Homo sapiens tienen a lo largo de toda su evolución prehistórica e histórica, sociológicamente, el concepto de organización social sobre la base de un poder, con distintas figuras, lo que dije antes. Y ahora introduzco un nuevo elemento, ricos y pobres. Los ricos, alrededor de las figuras que detentan el poder, reyes, presidentes, lo que fuere, primeros ministros, etc., faraones. Buah. Y alrededor de estas figuras, o sea, alrededor del poder, se generan los ricos. Y son paralelos, son figuras paralelas. Los ricos y el poder. El poder y los ricos. Están asociados. El que le interese constatar esto, que es un dato, es un dato clave, es una cabos sueltos, como yo acostumbro decir en mi video, son cabos sueltos. Poder, al existir poder, hay una consecuencia del poder. Los que detentan el poder y los que son sujetos del poder. Yo estaba por decir objetos del poder. Y esos objetos del poder suelen estar en el camino paralelo sociológico entre los pobres. Los sujetos del poder, los reyes y sus cortesanos, suelen estar en el camino paralelo, estar entre los ricos. Y los objetos del poder suelen estar en el camino paralelo de los pobres. Desde el inicio del poder también hubo, ahí me quedo, no digo habrá, vamos a ver qué sucede, no soy vidente, ni mago, ni pronóstico, no hago pronóstico. Cuando quiero hacer pronóstico escribo literatura y hago ciencia ficción y digo lo que puede pasar en el futuro. Pero eso es literatura, es arte, es otra cosa. Yo estoy en este video puntualizando datos, cabos sueltos, datos claros y evidentes a lo largo de la prehistoria y de la historia de conceptos que son evidentes para cualquiera. Poder, ricos. Objetos del poder, pobres. Y otro elemento que quiero destacar en este video, como algo que se continúa de la prehistoria a la actualidad, y como dato sociológico, y como hecho claro y evidente, es decir, un cabo suelto, es el predominio entre ricos y con poder
de los varones, de los hombres, del género masculino, en detrimento del género femenino. Entonces, el poder, la riqueza, asociado en forma paralela y como cabo suelto, hecho claro y evidente, a los varones, género masculino. Y esto fue a lo largo de la prehistoria, la historia. El que esté escuchando y viendo este video, que lea, investigue en historia, y se va a dar cuenta que el poder y la riqueza, género masculino. El género femenino, que es más de la mitad del conjunto de los Homo sapiens, de los 7.500, 7.800 millones de Homo sapiens que habitamos en el planeta, se está calculando que más de la mitad son del género femenino. Una parte importantísima. Digamos la mitad. Importantísimo. Ambos sectores, ambos géneros son tan importantes unos como otros. Los varones, masculinos y femeninos, las mujeres. Y sin embargo, a lo largo de la prehistoria y de la historia, las mujeres, la mitad de los Homo sapiens, fueron socialmente, sociológicamente, objetos, no eran sujetos, eran objetos. Los cristianos, los primeros cristianos incluso decían que las mujeres no tenían alma. Se discutió en un concilio famoso si la mujer tenía alma o no tenía alma. De todas maneras, cuando llegaba a la conclusión de que sí, que tenía alma, ese concepto de alma, va. Pero así lo definían. Son datos históricos estoy dando. Así lo definían en los concilios, que era la reunión de los cardenales de la Iglesia cristiana. Estoy hablando del Imperio Romano y la postrimería del Imperio Romano de Occidente, los primeros concilios ecuménicos. Bueno, en esos primeros concilios, 300 ya de nuestra era, año 300 ya de nuestra era, en esos primeros concilios se dijo en uno de ellos que la mujer tenía alma. Hasta ese momento la mujer no tenía alma para los cristianos, para los no cristianos tampoco. Los famosos griegos y los filósofos griegos que hablaban de ética y escribían libros sobre ética, Aristóteles, las mujeres no participaban de nada. Las mujeres no participaban, los esclavos tampoco. Bueno, estoy señalando en este video conceptos sociológicos, conceptos sociales, es decir, sociedad, la sociedad organizada siempre de esa forma, con poder, llámese como uno quiera llamarlo, reyes, príncipes, presidentes, lo que fuera, primeros ministros, parlamentos, poder, ricos, sojuzgados, pobres y esclavos. Los esclavos eran pobres. Esclavos, durante todas las épocas históricas existieron esclavos, hasta hace muy poco, y sigue habiendo en algunos países esclavos. Y casi en la misma calidad de esclavos las mujeres, sin derechos civiles, sin derechos políticos, no podían votar, elegir, ni ser elegidas, incluso en las famosas revoluciones francesas, en la famosa Comuna de París de 1871, esa Comuna de París que fue una revolución tan importante, les costaba a las mujeres, la primera comuna, que duró 80 días, pongámosle, en París, no eran elegidas las mujeres, no tenían derecho y participaban de las luchas, en las barricadas, las mujeres y los niños participaban, pero no tenían derecho a ser elegidas. Es decir, concretamente, el género femenino, por más revoluciones, salvo en las revoluciones más recientes, después en el siglo XX, la Revolución Rusa de 1917, donde sí tenían más
derechos las mujeres, empezaron a tener más derechos, pero salvo casos así aislados, la famosa Revolución Mexicana de 1910, que duró hasta 1920, eran varones. Es más, el famoso machismo de los mexicanos. El que quiera investigar, que investigue. Los mexicanos, una revolución importante, unas revoluciones campesinas. Pero las mujeres no, estaban relegadas. Es decir, a lo largo de la prehistoria y de la historia, y como dato, cabo suelto, hecho, concreto, claro y evidente, las mujeres estuvieron siempre relegadas. Existía y existe el patriarcado. Recién ahora, fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, empezó a estallar lo que yo llamo la gran revolución pacífica, el gran cambio cultural, prefiero llamarlo cambio cultural, del feminismo. Las mujeres están poniendo su cuerpo como lo pusieron siempre, porque en las revoluciones anteriores ponían el cuerpo, pero en las barricadas, por ejemplo, pero no eran elegidas como comuneras. Bueno, estoy pensando en la revolución de 1871, en la Comuna de París. La Comuna de París, las mujeres. Bueno, en la revolución de 1789, la primera revolución francesa, las mujeres, cuento en otro video anterior, el caso de la mujer que los derechos del hombre y del ciudadano, y apareció una mujer, una luchadora importante, que escribió los derechos del hombre y de la mujer, del ciudadano y de la ciudadana, y lo escribió. Y formaba parte del bando de los jacobinos, de los girondinos, que eran más moderados, y cuando tomaron el poder, por un tiempo muy limitado, los jacobinos, Robespierre, los jacobinos, le cortaron la cabeza, así como fue al rey y a la reina de Francia, a muchos girondinos. Lamentablemente esta mujer, visionaria, feminista, autora de obras teatrales, bueno, esta mujer también le cortaron la cabeza, porque estaba en el bando de los girondinos, que eran más moderados. Era feminista, más moderada. Bueno, pero era feminista. Luchaba por los derechos de la mujer. En la época actual, fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, el movimiento feminista ya es más fuerte, es masivo, salió a la calle en grandes manifestaciones por sus derechos. Ya están habiendo en muchos gobiernos mujeres en los ministerios, incluso presidentas. Acá en la Argentina la presidenta Cristina Fernández fue presidenta 2 veces, elegida por el pueblo, por mayoría, fue elegida, y era mujer. Actualmente muchas mujeres ocupan cargos ministeriales, en las legislaturas, en casi todos los países el movimiento feminista está aumentando, incluso en algunos países muy cerrados, patriarcales, de origen musulmán, Arabia Saudita, estoy pensando, donde los derechos de las mujeres están a gotas adquiridos, pero igual salen las mujeres luchando por sus derechos. Pero vemos que a lo largo de la prehistoria y de la historia existió el patriarcado. Recién ahora está el feminismo y la rebelión de las mujeres. Recién ahora, en la época actual. Y a cuentagotas, porque en las grandes empresas multinacionales son muy pocas las mujeres que tienen cargos ejecutivos importantes. Suelen ser hombres, sigue existiendo. Lo mismo en los sindicatos. Sobre todo en las cumbres de los sindicatos, los jerarcas, burócratas sindicales, suelen ser hombres. Es muy difícil encontrar en esas burocracias enquistadas en el poder sindical que haya mujeres. En algunos sindicatos de base sí aparecen mujeres, especialmente en los sindicatos de maestros y profesores, los docentes. Ahí intervienen más y se le da la posibilidad a las mujeres. Pero se mantiene constante y vigente el patriarcado.
Estos cabos sueltos que voy dando, datos claros y evidentes, y ni qué hablar de la gran tragedia de las mujeres que son los femicidios, cuando matan a mujeres, incluso sus parejas, sus esposos que matan a las mujeres, ese tremendo drama que lo menciono en muchos de los videos. Y eso lo están sufriendo las mujeres, una injusticia total. Y el patriarcado en los poderes judiciales. Incluso muchas juezas, mujeres, con una mentalidad de base, su sentido común profundo, patriarcalista, que en los femicidios toleran lo menciono en otros videos. No quiero entrar en el detalle de los femicidios, la tragedia del Poder Judicial, incluso de juezas mujeres, con una mentalidad de sentido común no feminista, por decirlo así. Yo lo diría patriarcalista. Que existen mujeres que defienden los derechos patriarcales. Sí, no quiere decir que todas las mujeres son feministas. Hay mujeres, por un problema sociológico, cultural, hay miles de años de patriarcado, es lógico que socialmente, culturalmente, las mujeres estén impregnadas, muchas mujeres todavía estén impregnadas de esa sociedad patriarcal y defiendan intereses del patriarcado. No todas las mujeres son feministas. Esto lo quiero aclarar. El feminismo es un movimiento que se va dando de a poco. Lleva decenas de años. En la República Argentina, recién en 1927, las mujeres adquirieron derechos civiles. Y recién, en 1900, a raíz de la Constitución de 1949 y de la sanción del voto femenino, gracias a ese personaje histórico, Evita, y en el gobierno de Perón, se estableció el voto femenino, que podían votar y ser elegidas, elegir y ser elegidas las mujeres. Ahí empezó, gracias a este personaje histórico, Evita, y al gobierno del peronismo, a tener más derechos las mujeres. Y actualmente el derecho a elegir y ser elegidas, por lo menos políticamente. En las sociedades capitalistas, multinacionales, es muy difícil encontrar mujeres. Algunas hay, pero pocas. Y esas pocas no tienen una mentalidad feminista, tienen una mentalidad que están dentro de la concepción patriarcalista. Es decir, hasta ahora el patriarcado subsiste con movidas feministas y con avances de los derechos de las mujeres. Pero en la mayor parte de los países del planeta subsiste. Y está una secuela del patriarcado que es los femicidios, los homicidios de mujeres, una secuencia del patriarcado. Entonces, redondeando este video, sociológicamente, desde el punto de vista sociológico, subsisten elementos en las sociedades humanas, los Homo sapiens, que se mantienen constantes. Mencioné el poder, ricos y pobres, y el patriarcado. Estos son cabos sueltos, con datos claros y evidentes, constatados y verificados. Que aparezcan algunas mujeres en algunos organismos multinacionales, sociedades multinacionales, capitalistas, que aparezcan algunas mujeres, si uno lo analiza a esas mujeres, se va a encontrar que tienen elementos patriarcales en su modo de pensar. Por eso llegan. Políticamente no. En lo político ya las mujeres tienen más libertad de acción, tienen más acceso a cargos públicos, hay más campo de acción en lo político, con mujeres feministas, auténticas.
Pero en las sociedades capitalistas de empresas privadas, las mujeres que llegan a situaciones ejecutivas de mando en las sociedades suelen tener, habrá alguna que sea feminista, pero suelen tener mentalidades conformistas, que ese va a ser otro tema que lo voy a tratar en otro video. Acá quiero concluir con este dato. Esos cabos sueltos que fui dando existen. Son datos claros y evidentes, lo puede constatar cualquiera. Estudiando un poco de historia, leyendo un poco de historia, va a darse cuenta que lo que estoy diciendo, estos cabos sueltos que estoy dando, sociológicamente el ser humano se mantiene bastante constante. No hay muchos cambios sociológicamente. Hay intentos, las llamadas revoluciones, son intentos, pero sociológicamente sigue habiendo ricos y pobres. Y en la sociedad actual, supercapitalista, con un capitalismo no ya solamente industrial, sino capitalismo financiero, de especulación, en estas sociedades, ahora, además de ricos, hay súper ricos, que acrecientan sus fortunas de una manera astronómica. Se multiplica por 1, por 2, por 3, por 10, por 20 las fortunas. Y hay pobres y súper pobres. En el momento actual, verificable, los índices de pobreza en la mayor parte de los países del mundo aumentan. Acá en la Argentina aumenta, es tremendo el índice de pobreza y de indigencia, y de gente que ni siquiera es indigente, los que están en las calles. Lo menciono en otros videos. Y estamos en el siglo XXI, año 2021. Si vamos 5.000 años para atrás, los esclavos que hicieron las pirámides de Egipto, los monumentos del antiguo egipcio, pobres, muy pobres. Los mendigos que andaban en las ciudades de las polis griegas, pobres. Y ahora hay súper pobres y súper ricos. O sea, se mantiene constante. Dato de la realidad, verificable. Entonces, quiero concluir este video diciendo que desde el punto de vista de mi modo de pensar multilateral, enfocándolo no ya de la biología, sino ya de la sociología, con datos de la realidad, datos sociológicos de la sociedad como está estructurada actualmente y a lo largo de la historia, se mantienen constantes esas características de las sociedades de Homo sapiens. Hay más cosas que se mantienen constantes. Es decir, que el Homo sapiens, ¿en qué cambia? Notoriamente y sociológicamente. Yo voy a decir en algo que cambia. En la vestimenta. Hace 50 años atrás, 60 años atrás, los hombres iban con saco y corbata todo y con sombrero. En las ciudades. Mi papá usaba sombrero, no podía salir sin sombrero. Hoy en día, sombrero lo usan en el campo, los campesinos, los agricultores, para protegerse del sol, usan el sombrero. Pero ya en las ciudades existe el sin sombrerismo. Las mujeres también usaban sombrero, ahora ya no se usa más sombrero. O sea, cambia la vestimenta. Las polleras más cortas, más largas en las mujeres, los pantalones más apretados, más amplios. El saco y corbata se está sustituyendo por la ropa sport, o sea, sin corbata, el sin saquismo. Estar en camisa, sobre todo en verano, cuando hace mucho calor. Bueno, cambia la vestimenta. Por eso que hay una historia del vestido, historia de la vestimenta. Algunos lo llaman historia de las modas. Es otra historia, hay muchas historias, historia del arte. En la historia del arte se ve, se aprecia el cambio en la vestimenta, en los ropajes. En los cuadros del Renacimiento tenían un determinado ropaje. A medida que fue avanzando en la historia, en los cuadros se observan que cambian los ropajes.
Entonces, cambios hay, pero son de forma. El ropaje, la vestimenta, sombrero, sin sombrero, tanto hombres como mujeres. Es muy difícil ahora mujeres con sombrero, no se usa más. Y a principios del siglo XX, el sombrero se usaba, las mujeres, los hombres también, las mujeres usaban el sombrero. Una forma de saludo a alguien era quitarse el sombrero, un saludo. Buah. ¿En qué termino el video? En el sombrero. Pero interesante, es un dato de la realidad. Observen, incluso películas antiguas del cine mudo, donde se observan la gente que iba por las calles con sombrero, los hombres y las mujeres, los hombres todos con traje, corbata, sombrero, en las ciudades. Y los pobres, un dato, los pobres usaban boina, gorra, gorrita, gorra. Usaban gorra, los pobres. Los hombres de clase media alta, sombrero. Los pobres, gorra. Se tapaban la cabeza. Las mujeres se ponían pañuelos en la cabeza. Ahí se observan cambios. Pero también se observan los distingos sociales y distingos económicos. Pobres y ricos, súper ricos, súper pobres. Y ahí también se ve lo que algunos sociólogos plantean, las clases sociales. Los súper ricos con distintas clases sociales, clase media, aparece la clase media, la burguesía, que quiere trepar, algunos trepan, otros no, otros no pueden, no los deja, de arriba no los deja. Los súper ricos son pocos, ojo. En todos los países del mundo son pocos los súper ricos y no los dejan. La clase media quiere progresar, subir, poseer, pero hasta cierto punto, no los dejan, salvo que hagan trampas y que entren en la delincuencia, entonces con robos, etcétera. Bueno, ahí puede ser, pero igual van a ser segregados por los súper ricos, que tienden a ser aristócratas. Voy señalando, y son cabos sueltos lo que estoy diciendo ahora. Y mujeres que sufren no solo la pobreza en lo económico, la pobreza social, el menoscabo, sino también el drama, insisto, de los femicidios. Es una cosa, un problema serio del patriarcado, porque en todas las épocas históricas hubo femicidios. Ahora, por distintas circunstancias que voy a analizar en otros videos, se está acrecentando este problema. Bueno, amigos, di muchos cabos sueltos y algunos datos. Y cabos sueltos también, porque el tema de la vestimenta, de los sombreros, todo eso se ve en las pinturas. Estudien también historia del arte, historia de las costumbres, es otro tema interesante, cómo fueron evolucionando las costumbres. Ahí cambian la higiene, las costumbres higiénicas, cómo fueron cambiando. No es lo mismo la higiene en una ciudad de la Edad Media, donde se propagó la peste bubónica, era la peste negra, 1300, entre 1300, fue tremendo los estragos que hizo. Y hoy en día, eso también se mantiene constante, los virus y las pestes y las bacterias. Pero eso ya no es parte de la sociología. Aunque sí, como yo, haciendo el enfoque de pensamiento multilateral, hago la comparación entre la sociología y lo biológico. Los virus son biológicos, pero ¿cómo interviene acá desde el punto de vista sociológico? Y lo que estoy hablando en mis últimos videos, las patentes de los laboratorios capitalistas, empresas privadas con sus patentes para combatir el virus actual de la pandemia. ¿Ven cómo se relaciona lo sociológico y lo biológico? Se relaciona, pero hay que ver y distinguir desde un punto de vista biológico los virus. Y bueno, los virus.
y desde el punto de vista sociológico, la organización social, cómo está el capitalismo, que es una gran tragedia de la organización social del Homo sapiens, el capitalismo. ¿Y cómo se hace evidente, claro y evidente? Con las patentes de las vacunas. ¿Cuándo las Naciones Unidas va a liberar, en casi todos los videos últimos estoy diciendo esto, liberar las patentes y que los estados puedan, y que todo el conocimiento científico, por lo menos en los virus, en este virus, en este coronavirus, por lo menos empecemos allí a modificar sociológicamente y liberemos las patentes? ¿Cómo es posible? Que todo sea patrimonio universal, patrimonio de la humanidad, los medicamentos, las vacunas, que todos los países puedan producir, investigar, estudiar, que ahora vienen las variantes de este virus, y liberen las patentes. Naciones Unidas, liberar las patentes. No, el capitalismo se aferra. Es tremendo la lucha que están con sus patentes, la lucha que hay, y ya es una geopolítica. Yo lo planteo en otros videos, pero quiero, simplificando, quiero dar este dato, cómo relacionando la sociología, la organización social, capitalismo, sociedad, propiedad privada de los laboratorios medicinales, con el elemento biológico, los virus, las bacterias, el daño que hacen a las sociedades humanas. ¿Cómo podemos estudiar? Los epidemiólogos lo estudian biológicamente al virus, los científicos que tratan de producir medicamentos contra el virus y vacunas que prevengan el virus, que ayuden a soportar a los que se contagian del virus, y que eso sea patrimonio de la humanidad, el elemento sociológico. Como por analogía podemos analizar un problema desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista sociológico. Tan importante es la sociología y la organización social del Homo sapiens, es tan importante que puede llevar a la vida o la muerte de las personas que se contagian con el coronavirus. Si no existieran las patentes, si todos los científicos aportaran sus conocimientos a la humanidad y se distribuyeran las vacunas y los medicamentos en forma equitativa de acuerdo a la población, y que todos los países tuvieran las vacunas y no fuera monopolio político de los países que controlan a la sociedad constituida por los Homo sapiens. Bueno, amigos, empecé haciendo reflexión sociológica y termino haciendo una reflexión sociológica para destacar la enorme importancia que tiene la sociología. Por eso la enorme importancia del cambio cultural. Es necesario un cambio cultural para cambiar la sociedad del Homo sapiens. Hacer una sociedad más inteligente y más ética, y más distributiva, y más igualitaria. Que eso es lo que también se mantiene constante, la desigualdad. Súper ricos, súper pobres. Quise plasmar en este video cómo podemos ver un mismo problema con ópticas distintas, con un pensamiento multilateral. Ejercitemos el pensamiento multilateral a través de datos concretos de la vida cotidiana. Bueno, amigos, será hasta el próximo video, donde voy a continuar con la sociología, que es tan importante, incluso que gravita en el ser humano a través de algo tan importante como es la vida o la muerte. La vida o la muerte. De allí lo importante que es el enfoque sociológico.
Bueno amigos, será hasta el próximo video. Me despido. Chao.